Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos hoy a 3 de mayo de 2021 y pues estamos aquí con el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra esas grandiosas historias de nuestro querido México. Y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes, con el gusto de estar un lunes más por aquí, licenciada. Sí, profesor, así es, un lunes más con calor, de repente con frío, la granizada que se vino, no me acuerdo qué día, fue tremendo este clima, caray. Bueno, pues si hablamos de calor, pues imagínense que vamos a hablar de nuestro querido estado de Morelos. Sí. Pues eso sí, profesor. Y pues bueno, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos. Primero vamos a mandar unas felicitaciones a dos de nuestros amigos que cumplen años, a Jesús Cruz y a Cruz Esther Alcántara. Cumplen años el día de hoy, felicidades. Muchas felicidades. Y pues vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí en el chat, Arturo Moreno, Joaquín Labastida, está Alex Domínguez, que dice que luego le cambio el nombre, Frida Loera, Eduardo Cabello, Alberto López, está también Alan Cruz, está Javier Quirós, y bueno, Alejandra Saavedra, Areli Manjarres, Mónica Trujillo, está Ger Solano, están Ana Karen Hernández, quien más, Francisco Castrejón, Gabriel Margarito, está también Rodrigo Salas, y pues bueno, profesor, no, ya nos dijo usted que nos va a hablar del estado de Morelos. Bueno, sí, así es, licenciada. Nada más rápido, yo quiero agradecer aquí al aire a nuestro amigo el ingeniero Miguel Valencia. Amigo Miguel Valencia, recibimos tus libros, Memoria de los servicios que había hecho Nuño de Guzmán desde que fue nombrado gobernador del Pánuco, y Crónicas de la conquista del Reino de Nueva Galicia en territorio de la Nueva España. Gracias, de corazón, muchas gracias. Yo quiero decirles, amigos, que para nosotros es un placer bien grande hacer este programa de radio. No lo hacemos al vapor, sino que nos preparamos durante varios días y nos gusta mucho, realmente nos gusta mucho hacer el programa. Y todavía nos obsequian con libros, que nos han llegado libros de varios amigos y amigas. De veras, estamos sumamente agradecidos por esa distinción que nos hacen. Obviamente para nosotros es parte del acervo, y aparte lo leemos, obviamente, y nos sirven como consulta. De veras un abrazo bien fuerte, ingeniero, y muchas gracias por ese detalle. Muchas gracias a todos ustedes. El programa, les digo, no es al vapor, sino comenzamos a preparar el programa, apenas termina uno y ya estamos preparando el siguiente, la musicalización que ahora está poniendo la licenciada cada final de programa con una canción del estado, revisamos mensajes, etcétera. De veras, muchas gracias, es un placer para nosotros realmente estar aquí con ustedes. Sí, profesor, y de verdad no sabe cómo he disfrutado este tiempo y estar escuchando las canciones, las melodías de los diferentes estados. Deberían de ustedes, amigos, en las encuestas ponemos varias canciones, están preciosas, escúchenlas, están bonitas de verdad, que estrujan el alma. Pero bueno, profesor, adelante. Bueno, pues entonces iniciemos. Yo le envío un saludo así muy rápido a nuestro amigo Juan Zúñiga y a su esposa Luisa, que nos están escuchando desde hace varias semanas. Un abrazo para ustedes, les guardamos una alta estima. Y bueno, pues entonces iniciamos, licenciada. Adelante, profesor. Amigos, el estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México, hace frontera con el Estado de México, con el Estado de Puebla, el Estado de Guerrero, y bueno, no es un territorio muy grande, pero también tiene grandeza histórica, enorme grandeza histórica, aunque fue formado como Estado hasta 1869, ahorita vamos a platicar qué fue lo que sucedió ahí, pero la historia, así como lo hemos dicho de otros estados, cruza por sus calles, definitivamente cruza por sus calles,
Y conocemos como que historia básica y procuramos aquí en Urus Radio dar otros detalles que son poco conocidos de cada uno de los estados de nuestro país. Y bueno, el estado de Morelos no es la excepción en la publicidad que se estuvo distribuyendo por internet. Pues comentábamos de que en Cuernavaca es donde se da a conocer el color que nos identifica a los mexicanos, que es el rosa mexicano. Entonces vamos a platicar la anécdota, sí, del maestro Ramón Valdiosera. Bueno, pero ya será casi al final del programa, sí, licenciada. Profesor, claro. Y pues bueno, vámonos entonces. Yo quiero imaginarme saliendo de la Ciudad de México. Fíjense, amigos, si no conocen la Ciudad de México, pues es una mancha urbana muy grande, que si queremos cruzar la ciudad de ir a Xochimilco, hacemos 2 horas y media. Pero si estamos en la salida ya sur, a la altura del Estadio Azteca, hacia Cuernavaca, hacemos 45 minutos. O sea, es más rápido llegar a Cuernavaca que a Xochimilco, así definitivamente. Podemos decir que estamos muy, muy cerca, somos vecinos. Pero cambia, desde que salimos de la Ciudad de México, estoy imaginando la autopista, y cambia, entramos al estado de Morelos, entramos por Tres Marías, típico el paradero ahí en Tres Marías para quesadillas, etcétera, comida tradicional mexicana, es muy típico. Continuamos, sí, y vamos a toparnos con una curva sumamente peligrosa, la llamada Pera, que ha ocasionado, ha habido muchos accidentes en esa curva que es sumamente cerrada y de bajada. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos llevarnos un mal momento, pero ya después de ahí terminamos de bajar al Valle de Morelos y nos recibe la ciudad de Cuernavaca. Poco antes está la salida hacia Tepoztlán, y que si cruzamos Tepoztlán vamos a dar a Huastepec y después vamos a dar a Cuautla. Entonces, está muy cerca, pero tiene una identidad propia. Pudiéramos decir, es casi, Toluca es una ciudad muy parecida a la Ciudad de México, aunque tiene sus características, pero ya es más parecida a la Ciudad de México. Pero en el estado de Morelos no. Tiene una identidad muy, muy particular el estado, sobre todo por el clima. La tierra es sumamente fértil, y ahí ha llevado parte de la historia, ¿no? El clima y la fertilidad que tiene la tierra del estado de Morelos, pues ha sido importante en el devenir histórico del mismo estado. Fue poblado desde muchísimo tiempo, hay asentamientos humanos muy antiguos, pero es cuna de una de las tradiciones mexicanas más importantes que hay, que es Quetzalcóatl. Sí, no se ha podido comprobar así, tener la prueba fehaciente, pero todo indica que Quetzalcóatl, esa serpiente emplumada de la que lo hemos platicado aquí, y que hay 2 Quetzalcóatl, el Quetzalcóatl mítico y el Quetzalcóatl humano, ¿sí? Pues este último nace en lo que hoy es el estado de Morelos. Nace aproximadamente en el año 895 después de Cristo. Pero ¿cómo se da esta situación? Su padre Mixcoatl, había dominado la ciudad de Tula y continúa sus conquistas y va a dar a lo que ahora es el estado de Morelos por la zona de Tepoztlán, ¿sí? En un lugar que ahora conocemos como Amatlán, que se conoce como Amatlán de Quetzalcóatl. Hay muchos mitos alrededor del nacimiento, ¿sí? Inclusive cuando su mamá Chimalma da a luz, el niño es condenado a muerte, por así decirlo. Es uno de los mitos, o sea, hay muchos. Es condenado a muerte, pero el niño sobrevive. De hecho, lo dejan en un hormiguero y las hormigas le dan de comer a Quetzalcóatl. O sea, ya se meten las historias, ¿no? Esas historias fantásticas alrededor de un personaje que sí existió.
O sea, el Quetzalcóatl humano sí existió, ¿sí? Pero les digo, ya se mezcla todas estas historias, toda esta fantasía, se mezclan desde el mismo nacimiento. Posteriormente, él sería llevado a la ciudad de Xochicalco, por allá por el rumbo de Miacatlán, ¿sí? Más al sur del estado. Es llevado a la ciudad de Xochicalco, una ciudad que pareciera como muy... no tiene la grandiosidad de Teotihuacán, por ejemplo, de las grandes ciudades mayas, pero que encierra muchísimas cosas que vamos a comentar. La ciudad está casi dedicada a Quetzalcóatl. La pirámide principal es la de Quetzalcóatl, precisamente, pero las imágenes que hay son imágenes de tipo maya. Lo que se da a entender en la ciudad de Xochicalco, lo que se da a entender es que hubo una conjunción de muchos sabios, de muchos sacerdotes, que quizá estuvieron ahí para algún eclipse o algo así, y Xochicalco se convirtió en una ciudad como si fuera una universidad, quiero buscar las palabras adecuadas, de pronto no las encuentro, como si fuera una especie de universidad. Xochicalco reúne a jóvenes que estudian, que aprenden ahí en la ciudad, pero que están destinados a ser sacerdotes y gobernantes. Y uno de ellos es precisamente Quetzalcóatl. Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, que estudia en Xochicalco aproximadamente hasta los 15 años de edad. Estamos hablando por ahí del año 910 de nuestra era. Posteriormente termina sus estudios, su preparación ahí en Xochicalco, y regresa a Tula, aunque él no nace en Tula, pero Mixcoatl había conquistado Tula, su padre, llega y comienza a gobernar la ciudad, y es quien le da esplendor, quien mejora las condiciones de agricultura, quien les da conocimientos cosmográficos. Es un sabio, por así decirlo, una persona con muchísimo conocimiento, y le da auge a Tula precisamente. Entonces, por eso vemos tan marcado también la influencia del mismo Quetzalcóatl allá en Tula, en el estado de Hidalgo. Pero, amigos, él cambia el concepto religioso y él pide que ya no se hagan sacrificios humanos. Y como él es el gobernante de Tula, entonces lo tienen que acatar, pero estaban los sacerdotes de Tezcatlipoca. Y aquí es donde se mezcla, ¿sí?, este mito con las ideas religiosas, porque sabemos que siempre el enemigo de Quetzalcóatl ha sido Tezcatlipoca. Entonces, los sacerdotes emborrachan a Quetzalcóatl, lo emborrachan con pulque, diciéndole que era un medicamento, ¿sí? Entonces, él comete incesto, se avergüenza mucho cuando él se da cuenta que ya sale de la borrachera, se avergüenza mucho de que ha cometido un gran error, ¿sí? Y decide exiliarse, salir precisamente de Tula, ir hacia el rumbo de Coatzacoalcos, o sea, a la orilla del mar. Se sube en una balsa que él construye con serpientes y luego se incinera y se convierte en la estrella Venus. Otro de los mitos dice que cuando él estaba ebrio por este pulque, le pusieron un espejo de obsidiana, que sabemos que es el emblema de Tezcatlipoca. Le ponen un espejo de obsidiana y él se observa, y primera vez que él se veía, y se horroriza de sus rasgos. Tanto se horroriza que se deja crecer la barba y se deja crecer el bigote. Por eso es un hombre barbado, Quetzalcóatl. Y después dicen que utilizaba una máscara, porque así era de horrendo, supuestamente, o él se consideraba horrendo cuando ya se conoció en este espejo, y después no aguanta esto y decide irse, y volvemos a lo mismo, llega a Coatzacoalcos, etcétera, etcétera. Entonces, se fijan, hay diferentes versiones. Pero lo que sí no podemos poner en duda, definitivamente, es que existió. Pero se mezcla mucha fantasía, se convierte en Tlahuizcalpantecutli, esto es la estrella Venus al amanecer,
sí, porque supuestamente esa estrella nace cuando él se incineró en esa balsa de serpientes. Les digo, entra el mito, pero va a ser un mito importante, va a ser un mito, es más, hay otra historia que dice que él emigró hacia el sur junto con varios toltecas y que llega inclusive hasta Cuscatlán. Cuscatlán es en la República del Salvador, que hasta, de hecho, se menciona que él es el fundador de Cuscatlán. Ellos lo conocen como Topiltzin Atzil, y la influencia de Quetzalcóatl es enorme. Pero sabemos, insisto, él es el personaje humano, sabemos que la deidad es mucho más antigua, ¿sí? Pero bueno, todo surge precisamente, les digo, en el estado de Morelos, desde su nacimiento junto a una cascada, ¿sí? Y luego toda su educación en la ciudad de Xochicalco. Amigos, si pueden ir a Xochicalco, vayan, de veras vayan, es impresionante, impresionante sobre todo el efecto que se da. Hay una caverna, ¿sí? Donde hay un agujero dentro de esa caverna por el cual se puede ver el cielo, pero que durante los equinoccios entra el rayo de sol directamente sobre ese hueco. Entonces, al pegar el rayo de sol en línea recta, de pronto la bóveda de esta gruta, la bóveda se ilumina, amigos. Se ilumina por el reflejo en el piso, se ilumina, es un espectáculo impresionante y que era pues una especie de calendario, porque cuando el sol se alineaba precisamente, pues era el inicio de actividades agrícolas. Pero no solo eso, amigos. Si ustedes meten la mano debajo del rayo de sol que está traspasando, o sea, que está corriendo por la bóveda de la cueva, ustedes meten la mano, de pronto van a ver la sombra de su mano en el suelo, ¿sí? Y hay un efecto, es un efecto visual, déjenme decirles que es un efecto visual, ¿sí? Por el rebote de la luz, pero pareciera que la imagen en el suelo de su sombra se ven los huesos, y pareciera un efecto de rayos X, ¿sí? Lo que pasa es que son dos imágenes, unas sobrepuestas a raíz del efecto de la luz. Entonces es un efecto óptico, pero sea como sea, se ve impresionante, que les digo, mete uno la mano y parece ser que me está traspasando los rayos X, ¿sí? Es impactante, de veras es impactante. Y si nosotros lo vimos, pero ya entendemos lo que son los rayos X, imagínense nuestros antepasados cuando veían este mismo efecto. Entonces, si tienen oportunidad de ir a Xochicalco, vayan, amigos, muy recomendable estar en la pirámide de Quetzalcóatl, estar observando a todos los sacerdotes que están alrededor de las ondas de la serpiente, ¿sí? Y ver sacerdotes mayas, ¿sí? En pleno Morelos, acá en el centro de México. Entonces se los recomendamos mucho, amigos. Pero bueno, ¿qué pasa? Es la región tlahuica. Los tlahuicas son los que, digamos, es el pueblo principal en toda esta zona. Recordemos que llegan los mexica, Tezosomoc es quien gobierna todo el valle aquí de México, la zona de los lagos. Llega el primer tlatoani, ¿sí? Que es Acamapixtli, pero Acamapixtli pues todavía está sujeto por Tezosomoc, entonces manda tropas Tezosomoc para dominar a los pueblos que estaban alrededor, entre ellos Cuauhnáhuac, que es de los tlahuicas. Efectivamente lo apoya Acamapixtli con los mexica y conquistan esa región, ¿sí? Entonces, para emparentar, el segundo tlatoani, Huitzilihuitl, el segundo tlatoani se casa, ¿sí? Con una princesa tlahuica, hija del gobernante en turno, ahí en Cuauhnáhuac, y tienen un hijo. Bueno, este hijo es Moctezuma, pero el Moctezuma primero, no Xocoyotzin, sino Iluicamina. Ahí, o sea, de esta unión entre los mexica y los tlahuicas van a ser el primer Moctezuma. Entonces, pero no solo queda esa parte de anécdota,
sino que esta princesa, pues ya, digamos, aunque todavía están dominados por Tezosomoc y los Azcapotzalcas, pero empiezan a enviar su padre como tributo a la Ciudad de México algodón que se sembraba en esa zona. El algodón no era muy popular, pero empieza a enviar algodón. Resulta que las fibras con las que se hacían la ropa es para protegernos de las inclemencias, eran hechas de fibra de maguey o fibra de otras plantas, y era un tanto burda, un tanto dura las telas que se elaboraban. Pero con el algodón, cuando llega aquí al valle, se empieza a hilar el algodón y se comienzan a hacer prendas de algodón, ¿sí? Entonces la gente empieza a vestir de blanco. Esto es muy interesante. Amigos, las otras prendas, sí se teñían, obviamente con tintes naturales, se teñían. En el caso del algodón no, la blancura era muy importante, ¿sí? Resaltarla. Entonces no se teñía el algodón, lo que se hacía era que se bordaba el algodón. De tal forma que cambia por completo la imagen de la Ciudad de México y posteriormente la imagen de todos los pueblos que estaban a las márgenes del lago, y posteriormente otros pueblos más empiezan a buscar el algodón para hacer sus prendas, porque aparte es ligero, ¿sí? Segundo, es más suave. Tercero, es más fresco el algodón. Más ahorita, yo sé que la licenciada va a aceptar, yo creo que ahorita todo lo que queremos es traer ropa de algodón, porque es mucho más fresca. Y bueno, todo fue a raíz precisamente de la unión entre Huitzilihuitl y esta princesa Tlahuica, que se viste de blanco la Ciudad de México, y todo el valle y todo el altiplano se visten de blanco gracias al algodón. Y ya cuando llegaron los conquistadores, pues imagínense, todo mundo de blanco, únicamente con bordados distintivos, ¿sí? Debió haber sido una imagen impresionante, porque el fondo se conservaba así, blanco por completo. Entonces, todo esto, bueno, es los aportes que nos da el estado de Morelos. Amigos, llega la conquista. Cortés, después de tomar la Ciudad de México, quedó tan destruida, había olores fétidos a raíz de tantos cadáveres, se va para Coyoacán. Está un tiempo en Coyoacán, le construye una casa, ¿sí? Y de ahí se va para Cuernavaca, cuando a él le entregan el marquesado de Oaxaca. Fíjense dónde comenzaba el marquesado de Oaxaca, ahí en Cuernavaca, hasta allá, o sea, hasta Tehuantepec. Esas eran las propiedades de Hernán Cortés. Así de plano, esas eran sus propiedades. Entonces, se construye desde 1526 lo que ahora conocemos como la Casa de Cortés. Es una de las casas más antiguas que se conservan de la época de la colonia. Si ustedes van a Cuernavaca, amigos, no se pierden la oportunidad de ir a la Casa de Cortés. Está en pleno centro, está del otro lado de la plaza principal. Por un lado está Palacio de Gobierno y del otro lado está el Palacio de Cortés. Es impresionante. Yo lo veo y digo, lo veo de frente y digo, no es elegante, no. Yo veo una fortaleza impresionante. Dije, la fortaleza es el tamaño de su miedo, el miedo a un levantamiento. Se construye sobre bases prehispánicas. Ahí era donde se pagaban los tributos a los tlahuicas de los pueblos que ellos tenían controlados. Y les digo, es una fortaleza impresionante. Sigue en pie, sigue en uso, ha tenido varios usos. Inclusive fue cárcel durante 3 días de José María Morelos. Ahí estuvo, fue cuartel general de Zapata. En fin, vamos a ir platicando algunos detalles de ese lugar, de la Casa de Cortés, que yo les recomiendo, amigos, vayan a visitarla. Los murales de Diego, hay bancas para estarlos observando, y nos platica toda la historia de Cuernavaca en esos murales, pero sabemos del nacionalismo de Diego Rivera,
Entonces se ven escenas muy fuertes de lucha, de sangre, etcétera. O sea, refleja la historia. Que por cierto, Diego Rivera le gustaba, bueno, estaba ahí pintando, y cuando se sentía cansado se iba al Jardín Borda y a caminar en el Jardín Borda y a tomar notas y a tomar apuntes sobre los efectos de luz, etcétera, y luego regresaba otra vez al Palacio de Cortés a seguir pintando los murales, que bueno, ahorita les platicamos del Jardín Borda. Pues obvio, como en todo lo que fue nuestro territorio, pues llegaron los franciscanos, llegaron los dominicos, agustinos, dieguinos, etcétera, llegan varias órdenes religiosas, de tal forma que hay muchísimos poblados en el estado de Morelos, que vamos a ver los conventos, con un extraordinario arte novohispano, barroco, churrigueresco, etcétera, mezcla de varios, y que vale la pena hacer todo un recorrido. Sí, nos llegó con la conquista, pero no por eso deja de ser extraordinarias joyas artísticas, y aparte elaboradas por nuestra gente, ¿no? Pero aquí viene algo fundamental. Resulta que es tan fértil el Valle de Morelos, un clima ideal, ¿sí? Como le dicen a la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, por el clima, que Cortés, ya que tiene el marquesado del Valle de Oaxaca, comienza a dar encomiendas. Aquí ya les hemos platicado, amigos, que la encomienda es una esclavitud disfrazada. Nada más le quitaron la palabra esclavitud, pero era exactamente lo mismo. Se empiezan a crear encomiendas para los soldados que participaron con Cortés en la conquista y que sobrevivieron, entre ellos hasta una mujer que peleó en la Noche Triste, etcétera. Les dieron encomiendas en tierras que eran sumamente fértiles, ¿sí? Todavía no se descubría Taxco, déjenme decirles, porque muchos se fueron a buscar las minas hacia el norte, pero aquí todavía no se descubría Taxco, pero él comienza a repartir encomiendas que son avaladas por el primer virrey, Antonio de Mendoza. ¿Por qué es importante, amigos? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, recién terminada la conquista, ¿sí? Vámonos al siglo XX, inicios del siglo XX, cuando a Emiliano Zapata se le nombra Calpuleque de Anenecuilco. Esto es el que los va a representar. Y le entregan los ancianos, estamos hablando de 1900, de los primeros años de 1900, le entregan los ancianos a Emiliano Zapata documentos, ¿sí?, que comprueban la propiedad de ciertas tierras, firmados inclusive por Antonio de Mendoza. Documentos de 400 años, amigos, son los que le entregan a Emiliano Zapata. Fíjense desde cuándo estaba reclamando la gente los abusos que se habían cometido. Me regreso otra vez. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI. Les digo, la tierra es tan rica y empiezan a traer diferentes árboles, a sembrar algodón, pero sobre todo la caña de azúcar, ¿sí? Se comienza a producir, es un clima ideal para la caña de azúcar. Entonces, estas encomiendas después recibirán el nombre de haciendas. Se convertirán en haciendas cuando desaparece la encomienda, la independencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se convierten en las haciendas, amigos. Amigos, sí, se habla muy bonito, qué bueno, tierra muy fértil, preciosos lugares, pero el sufrimiento de la gente, el sufrimiento ya lo vimos en las minas. Bueno, pues la gente no aguantaba con el trabajo. Se trajeron muchos esclavos naturales de la isla de Cuba, ¿sí?, para trabajar en las encomiendas, que les digo luego serían las haciendas, y que nunca terminaban de pagar, porque acuérdense, les digo, es una esclavitud disfrazada, donde sí se les tiene que dar un salario, pero nunca había un salario que alcanzara, y comienzan a pagarles en especie, pero resulta que la persona consume más, ¿sí?, de lo que puede pagar, entonces se va haciendo una deuda y que se va heredando generación tras generación.
y que es impagable. Amigos, ¿sí? Ahí comienza, con las encomiendas de Cortés, las tierras que él repartió en el estado de Morelos y que luego autorizó el virrey Antonio de Mendoza. Ahí comienza lo que años después serían las llamadas tiendas de raya, por ejemplo, donde la gente nunca terminaba de pagar y no podía ir a comprar a otro lado. Inclusive, amigos, había deudas de 8 generaciones. 8 generaciones hacia adelante, amigos. O sea, lo que yo estoy consumiendo yo no lo voy a pagar, pero tampoco lo van a alcanzar a pagar ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, ni mis tataranietos, ni mis pentanietos, ni mis sextanietos. No los van a alcanzar a pagar. La deuda, si una generación se calcula más o menos en 25 años que va avanzando, 8 generaciones, estamos hablando de deudas de 200 años, amigos. 200 años. Entonces, 8 generaciones adelante, ellos van a venir a pagar lo que yo me comí el día de hoy. Entonces tenemos una deuda de 8 generaciones atrás, más lo que yo estoy consumiendo ahorita. ¿Cuándo iba a dejar de trabajar un obrero? ¿Cuándo iba a dejar de trabajar un peón? Sí, muy bonito, muy bonitas casas, muy bonitos jardines, etcétera, pero ¿y el pueblo cómo estaba? Esa era la situación en el estado de Morelos. Esa era la situación. Viene la independencia, aquí lo hemos dicho, amigos, viene la independencia y no cambió nada. No cambió nada. ¿Sí? Todo siguió igual, prácticamente, solamente que ahora ya nos controlaba España. Y empieza ese estira y afloje y esa guerra interna en México. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que pelea la gente de Morelos y estos son los títulos de propiedad. ¿Por qué? Amigos, ¿cuántas veces hemos escuchado, y hasta el día de hoy lo seguimos escuchando, que desaparecen hectáreas y hectáreas de selva, de manglares, etcétera, para formar nuevas unidades habitacionales? Y hay muchos grupos ecologistas a los cuales yo aplaudo el trabajo que hacen para defender nuestro patrimonio natural. En Morelos era al revés, ¿qué creen, amigos? Desaparecían pueblos para hacer sembradíos, ¿sí? No desaparecían bosque para hacer pueblos, era al revés. Hay muchos pueblos que desaparecieron, pueblos de indios, como se les llamaba, que desaparecieron totalmente, porque querían la tierra. La tierra es tan fértil, insisto, que lo que querían era la tierra, y desaparecían pueblos enteros, para poder seguir sembrando cañas, seguir sembrando árboles frutales, etcétera, los desaparecían. Entonces, empiezan los problemas porque los pueblos dicen, a ver, es que esto es del encomendero, pero esto es de nosotros. Y Antonio de Mendoza les firmó muchos documentos donde decía, si de aquí para acá es tuyo. Pero resulta que se les metían, ¿sí? Les tiraban las cercas, iban ampliándose, iban apropiándose durante 300 años para que llegara la independencia. Entonces, la gente de Morelos estaba fastidiada, era generación tras generación tras generación de abusos, de infamias, ¿sí? Eso era lo que peleaba Emiliano Zapata. Era algo que me acuerdo que no entendía Pancho Villa. Cuando se entrevistan aquel 4 de diciembre de 1914 en Xochimilco, era algo que después comentó Villa que no entendía exactamente por qué peleaban por la tierra. Si había muchísima tierra, o sea, ¿por qué tenían que pelear por la tierra? Sí, pues en el norte, por favor, el norte hay tierra muchísima. Y podemos pasar días caminando o días a caballo y horas en vehículo, en una autopista, y no vemos nada a los lados, ¿eh? Hay enormes cantidades de tierra, o sea, de espacio, que todavía se puede utilizar allá, pero acá en Morelos no. Acá lo que les hacía falta era tierra. Tan así que las comunidades donde vivían los naturales, ellos ya no tenían para sembrar lo suyo, sembrar su maíz, su calabaza. No tenían tierra para sembrar, amigos. ¿Saben cómo sembraban? En macetas. En macetas tenían que sembrar muchas veces porque ya no tenían tierra. Todas se le habían quedado a los encomenderos. Ahorita retomamos esa parte. Vámonos a un personaje importante, es importante mencionarlo, que es José de la Borda.
es medio español, medio francés, vino a dar aquí a México con un hermano y bueno, él descubre una beta muy, muy importante en lo que ahora es Taxco y se hace riquísimo José de la Borda. Es más, hasta hay un lema que yo lo he escuchado que lo dicen con orgullo, a mí se me hace un lema muy presuntuoso, ¿no? Dios le da a Borda, Borda le da a Dios. Dices, ay, en la torre, ¿yo quién soy? Bueno, yo particularmente no soy religioso, respeto, pero no soy religioso. Digo, ¿yo quién soy para darle a Dios? O sea, me estoy poniendo a la altura de Dios. Si Dios le da a Borda y Borda le da a Dios, pues son cuates, o sea, están a la misma altura. Pero es muy pretencioso, pero bueno, muchos presumen de ese lema. Él construye, con la bonanza de las minas de Taxco, construye, ustedes saben, si conocen Taxco, la iglesia de Santa Prisca. Bellísima, sí, indiscutible, una joya del arte virreinal, tierra de Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, después se va a la ruina este hombre, y se va ahora a Zacatecas y consigue otra beta muy importante, tan importante que pues prácticamente lo lleva a ser el hombre más rico del virreinato. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Y él compra una casa que sus hijos, tenía 2 hijos, uno de ellos se hizo sacerdote, se encargan de habilitar esa casa que se le conoce como la Casa Borda o el Jardín Borda en el estado, bueno, en la ciudad de Cuernavaca. Si ustedes van a Cuernavaca, vean el Palacio de Gobierno, párense en la plaza y vean el Palacio de Gobierno de frente. A espaldas de ustedes va a quedar la Casa de Cortés. Bueno, atrás del Palacio de Gobierno, por la calle de la derecha, váyanse amigos, hasta topar con pared, son como 3 calles, y allá a la derecha poquitito está el Jardín Borda. Por fuera casi no se nota, pero por dentro tiene lago, está bellísimo el lugar. Fue una casa de descanso precisamente para José de la Borda, que ahorita, bueno, hay una calle que ya no une con una iglesia que está ahí a un costado. Esa iglesia formaba parte del jardín, y en esa iglesia era párroco su hijo. Bueno, ¿qué es lo extraordinario de la Casa Borda? Que se convirtió en un emblema. La Casa Borda fue totalmente un emblema, y sobre todo sería muy famosa porque sería la residencia de descanso de Maximiliano y Carlota, ¿sí? Sería su residencia de descanso. Les insistieron mucho que fueran a Cuernavaca, y cuando fueron a Cuernavaca pues se enamoraron del lugar. Es un jardín botánico realmente. Inclusive Maximiliano pidió que trajeran más plantas que no se conocían en México o que no son de estas tierras, pues, y árboles frutales, etcétera. Entonces se convirtió en Palacio Imperial, porque bueno, donde están los emperadores es Palacio Imperial. Entonces estaba el Palacio Imperial acá, que era el Castillo de Chapultepec, y el Palacio Imperial, el otro, el de descanso, pues era el Jardín Borda, ¿sí? Entonces ahí se hacían saraos, ahí se hacían festejos, etcétera, y ahí surgió una leyenda de que Maximiliano se había enamorado de la hija de uno de los jardineros del Jardín Borda, de apellido Sedano, pero no, se ha ido transformando esa leyenda. Realmente, bueno, si es que fue cierto, no fue ahí. Resulta que era la residencia de descanso de Maximiliano y Carlota, pero luego Maximiliano se iba solito a Cuernavaca. Sí, bueno, solito, digamos, en Carlota, iba con la Guardia Imperial. Y allá él compró otra finca que se llama El Olindo, que está en Acapatzingo, ahí en Cuernavaca, pero un poquito a la orilla, ahí está. Y ahí sí, a esa casa era la que llegaba. Cuando no iba con Carlota, se iba a Acapatzingo, al Olindo. Y ahí sí conoció, sí, a una muchacha llamada Concepción Sedano, y le gustaba mucho platicar con ella. Y de ahí surgió todo el rumor de que tuvo que ver con ella, y de que ella después surgió que estaba embarazada. Nació un niño que se llamó Julián, y decían pues que era de Maximiliano, ¿sí? Que era un hijo de Maximiliano, que pues en todo caso hubiera sido el príncipe, ¿sí? Es una palabra un poco fuerte, pero bueno, príncipe bastardo, sería un príncipe bastardo, ¿no?
Pero bueno, nunca se ha podido comprobar esa historia porque incluso hay algunos historiadores que afirman que era homosexual Maximiliano. No, realmente sabemos que él estaba muy enamorado de otra princesa que murió. Él siempre traía una fotografía de ella y cabellos de ella. En fin, homosexual no era, bueno, por lo menos no mostró esa situación. Pero sí, de que estar enamorado de Carlota, pero para nada estaba enamorado de Carlota. Entonces, pues sí quizá pudo haber tenido sus que veres con esta señorita, con Concepción Sedano, y a lo mejor, yo no sé qué pasaría con este niño, con Julián, no tengo idea qué pasó con él, pues porque bueno, se le puede hacer ADN, debe tener sangre Habsburgo, ¿no? Entiendo, pero se queda como en la historia. Pero eso, bueno, sucede en la Casa Borda, les digo, residencia de descanso de Maximiliano y Carlota, pero también en la Casa Borda va a estar Porfirio Díaz, por ejemplo, donde cuando se inaugura el ferrocarril hasta Cuernavaca, pues ahí se va a hacer la fiesta. Les digo, es una casa muy, muy bonita, ¿sí? Ahí se va a hacer la fiesta en la Casa Borda. Y posteriormente, cuando Francisco y Madero visita Cuernavaca para entrevistarse con Emiliano Zapata, están en la Casa Borda. Amigos, aquí hay un debate entre los historiadores, porque dicen que en esa comida, en la Casa Borda, fue una comida que los hacendados, ¿sí? Los hacendados le prepararon al presidente Madero y que Emiliano Zapata, por obvias razones, no se presentó, porque él traía pleito con los hacendados. Por obvias razones no se presentó. Pero hay fotografías donde están los dos parados en la puerta. Quiere decir que Zapata sí estuvo. Pero cuando vio llegar a los hacendados, ¿sí? Se retiró inmediatamente Zapata. Y ya se quedó Madero con los hacendados. Vamos a regresarnos otra vez un poquito en el tiempo, amigos. ¿Qué pasa con los hacendados? Cuando nace el estado de Morelos, en el año de 1869, Maximiliano ya había muerto en el 67, se organizan las primeras elecciones para gobernador del estado de Morelos. ¿Saben ustedes quiénes fueron los candidatos? Francisco Leiva y Porfirio Díaz, ¿sí? Pero Francisco Leiva tenía el apoyo de Juárez, en este caso de los liberales. ¿Quién creen ustedes que apoyó a Porfirio Díaz como candidato al gobierno del estado de Morelos para ser el primer gobernador? Obvio, perdió las elecciones. Lo apoyaron los hacendados. Fueron los que le dieron el apoyo a Porfirio Díaz. Pierde las elecciones Porfirio Díaz, pero desde ahí él tiene amistad con los hacendados, ¿sí? Les digo que después de la independencia las cosas siguieron igual, y hasta las leyes de reforma es donde se va a consolidar, o en sí se va a ver el efecto de la independencia, se va a dar hasta las leyes de reforma. Entonces los hacendados de Morelos, que tenían tanto tiempo apropiándose de los terrenos, de las aguas, de los ríos, de los manantiales, etcétera, no habían perdido sus privilegios, pero con las leyes de reforma sí. Pero las leyes de reforma, aquí hay un lío, y hay que entenderlo. Aquí hay un lío. Las leyes de reforma establecen que los terrenos que estén ociosos, ¿sí?, serán expropiados y serán subastados para que estos terrenos empiecen a laborar. Resulta que había todavía, con todo lo que se habían robado los hacendados, todavía había terrenos ociosos, los de los pueblos. Entonces viene la expropiación de muchas tierras de los campesinos por parte del gobierno. Y estamos hablando de un gobierno liberal, amigos. Y les expropia tierras y los hacendados las compran, ¿sí? No, imagínense la gente cómo estaba, molestísima. No se crean que querían mucho a los liberales, ¿eh? No los querían mucho. Por eso ellos se van a levantar. Es algo que hemos aclarado aquí. La revolución ya había iniciado en el estado de Morelos.
Torres Burgos, otros ya habían peleado, o sea, ya se habían levantado antes del 20 de noviembre de 1910. Por eso Zapata tenía otra concepción muy distinta a la que tenía Francisco y Madero. Ellos tenían otro pleito y no creían en el gobierno. Inclusive Zapata se entrevista con Porfirio Díaz. Cuando por fin llega a la presidencia, Porfirio Díaz le dice que le va a cumplir todo y no es cierto, no le cumple nada. ¿Sí? Se levantan por fin en armas y después, por consejo, dicen, adhiérete al plan de San Luis. Entonces se adhieren al plan de San Luis, se vuelven maderistas, pero duda también de Madero, Emiliano Zapata. Duda también de Madero. Entonces viene a la Ciudad de México, ¿sí? Se entrevista con él y salen mal, se pelean. ¿Sí? Es más, después Madero iría, les digo, a Cuernavaca, bueno, iría al estado de Morelos a entrevistarse con Zapata, y ahí tienen otro desencuentro, tienen otro desencuentro. Es más, Zapata le dice, ¿sabe qué? Yo ahorita lo puedo matar a usted, pero no va a ser necesario. A usted lo van a matar, ¿sí? Esa gente que tiene ahí en el gobierno lo va a matar. Dicen los historiadores que Zapata dijo, a usted y a mí nos va a llevar la chichicuilota. Sí, no dudo que haya usado la palabra chichicuilota, pero yo creo que los traductores quisieron poner chichicuilota para no decir otra palabra que también es muy altisonante en el lenguaje mexicano, de que nos va a llevar la trampa. Efectivamente hubo un desencuentro con Madero. Francisco León de la Barra, cuando sale Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra tiene a Zapata cerca, manda a Victoriano Huerta a que ataque a Zapata. Es sanguinario Victoriano Huerta, lo sabemos que es sanguinario. Hay varias luchas por tomas de ciudades, Juanacatepec, Nenecuilco, Yecapixtla, etcétera. Cuando llega Madero, como un rasgo de buena voluntad, le quita ese lugar a Victoriano Huerta y manda a Felipe Ángeles. Y aquí hemos platicado que Felipe Ángeles era diplomático, Felipe Ángeles no quería, aunque era militar, él no quería el enfrentamiento, y llegaron incluso a cruzarse en caminos tropas federales con tropas zapatistas, y las tropas zapatistas con los rifles puestos, o sea, ya para empezar la balacera, y pasaba Felipe Ángeles y los saludaba, como diciendo, no vengo a pelear con ustedes. Entonces querían mucho a Felipe Ángeles, la verdad es que lo querían, porque los respetó Felipe Ángeles, ¿sí? Y es precisamente cuando se da el cuartelazo, aquí en la Ciudad de México, que Madero va a buscar a Felipe Ángeles a Cuernavaca y lo trae. Y ya aquí hemos platicado lo que fue ese cuartelazo, y que fue el último que lo vio en vida, aparte de sus asesinos, pues fue el general Felipe Ángeles, que lo mandaría Victoriano Huerta a Europa, y él se regresa, y bueno, ya sabemos todo lo que viene después con Carranza y con Pancho Villa. Pero cuando se viene la convención de Aguascalientes, Zapata no cree. Dice, ¿qué es eso? O sea, no cree en la convención de Aguascalientes. ¿Quién lo convence a Zapata? Felipe Ángeles. Es el que lo convence a Emiliano Zapata. La gente, les digo, cree en Felipe Ángeles. Ven que es una buena persona Felipe Ángeles. Y es por lo que manda a Zapata una comitiva a la convención de Aguascalientes. Y después, eso provocaría que cuando las tropas de la convención llegan a la Ciudad de México, entonces se pueden entrevistar Villa y Zapata, ese 4 de diciembre, y poco después entrarían a la Ciudad de México, y esas famosas fotografías en el Palacio Nacional, las anécdotas sobre la silla presidencial, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, amigos, era otra revolución la de Zapata, y muchos la quieren mezclar con la revolución maderista. No, de hecho, ¿sí? De hecho, Emiliano Zapata, cuando desconoce a Madero, a quien reconoce es a Pascual Orozco. Lo reconoce como jefe de la revolución, a Pascual Orozco. Pascual Orozco se jala del lado de Huerta, ¿sí? Ya sabemos toda la historia, y hace poquito les platicamos cómo murió Pascual Orozco en esa balacera, etcétera. Y era archienemigo de Pancho Villa. Bueno, pues Zapata lo había nombrado jefe del Ejército del Sur. Ya después se da cuenta de quién era Pascual Orozco,
De hecho, la primera vez que los quieren pacificar, mandan a Pascual Orozco padre y a Pascual Orozco hijo a hablar con Zapata. La primera vez que lo quieren pacificar. Con esto, lo que les quiero decir, amigos que nos están escuchando, es que Zapata tenía su propia revolución. Y todo era por esos títulos de propiedad, ese abuso de los encomenderos desde la época de Cortés y desde la época de Antonio de Mendoza. Entonces, en la riqueza del estado de Morelos, ahí va su tragedia durante mucho tiempo. Para los pobladores, no para el estado, pero sí para los pobladores. Fue una tragedia, tanta riqueza que tiene el estado de Morelos. Amigos, sabemos a grosso modo qué fue lo que pasó después. Sí, Zapata va decayendo, viene la Constitución del 17, donde ya se habla de una reforma agraria, etcétera, y esto hace que mucha gente empiece a desertar de las tropas de Emiliano Zapata. Pero ahí está Zapata, ya en una guerra de guerrillas como estaba Villa, pero ahí están vivos, ¿sí? Y más que nada, no hablo de la vida biológica, están vivos en sus ideales, en sus luchas están vivos. Entonces, pues era necesario deshacerse de ellos como se deshicieron de Villa. Bueno, también era necesario deshacerse del general Emiliano Zapata. Y eso pues sucede el 10 de abril de 1919, cuando, y es aquí donde se ve que no hay entrañas, de veras no hay entrañas. Fingen, todo esto lo planea Pablo González, que después se iría contra el mismo Carranza, pero bueno, Pablo González es el que idea esto, y llama a un coronel, Jesús María Guajardo, para que finja que se pelea con el gobierno y que se pasa del lado de Zapata. Pero amigos, ¿saben qué prueba les dio Jesús María Guajardo a Zapata? Fusilar a 50 soldados. Como diciendo, para que veas que me peleé con ellos, voy a fusilar a 50. Amigos, no fueron balas de salva, ¿eh? Mató a 50 gentes que eran soldados, que estás tú al lado mío, o sea, eres un soldado que está bajo mis órdenes, que te la vas a rifar por mí, ¿sí? Que es gente del pueblo, y yo agarro 50 y digo, mátalos. Así nada más, mátalos. Y los fusila públicamente para hacer creer a Zapata, ¿sí?, que se había peleado con el gobierno. Zapata era audaz, varias veces estuvo a punto de ser hecho prisionero, se escapaba. Eso va a provocar una leyenda. Pero bueno, el 10 de abril del 19, en Chinameca, bueno, se queda de reunir con Jesús María Guajardo, tarda en entrar a la hacienda de Chinameca. Se nota que hay desconfianza, pero por fin Zapata, que necesitaba hombres, necesitaba gente, necesitaba parque, necesitaba caballos, necesitaba cañones, mucha gente se le había desertado, decide entrar a la hacienda con una guardia de 10 hombres. Un clarín en la puerta anuncia la llegada de Zapata, pero realmente era la clave para que de pronto, al entrar Zapata a la hacienda de Chinameca, los soldados que estaban allá arriba en la azotea, pues todos salieron de pronto y lo balacearon, le metieron más de 30 tiros. Emiliano Zapata intentó sacar su pistola, pero un balazo le voló la mano a Zapata y no alcanzó a disparar. Emiliano Zapata, su cuerpo fue llevado a Cuautla, fue expuesto ahí en Cuautla para que la gente viera que efectivamente había muerto Zapata. Y Gilardo Magaña fue el que quedó a cargo de las tropas zapatistas, que un año después prácticamente se desintegraron. Alguna vez, yo me acuerdo que lo dije aquí en un radio, pero esta vez lo voy a repetir. Si nosotros tenemos la curiosidad de leer el periódico El Universal, muere Zapata el 10 de abril. Yo no les puedo decir si fue el Universal del 11 o el Universal del 12 o del 13, pero uno de esos 3 días. Vean ustedes el encabezado del periódico El Universal y el eslogan. Ustedes lean El Universal, o sea, el periódico dice El Universal y abajo dice el periódico que siempre dice la verdad. Ese es su eslogan publicitario. Vean en la hemeroteca los periódicos de ese día. Luego, no me acuerdo si es del 11, 12 o 13, donde dice que por fin cayó el Atila del Sur, porque así le apodaban a Zapata, el Atila del Sur. Pero lo que es más impresionante
es cómo narran la muerte de Zapata el periódico El Universal. ¿Cómo lo narra? Dice que Jesús María Guajardo, que lo había querido atrapar a Zapata, no había podido, y que enojado se subió a su caballo. Así lo dice, amigos. Se subió a su caballo, llegó al cuartel de Zapata, se bajó del caballo, se metió hasta donde estaba Zapata, sacó sus pistolas y empezó a balacear a Zapata, y luego salió de ahí balaceando a todos, y que todos salieron corriendo, ¿sí? Y así fue como lo mató. Dices, no inventes, o sea, ni en películas de Juan Orol, o sea, que luego hay cada escena en películas de Orol, ni en películas de Orol, caray, se ve eso. Así lo platica el periódico que siempre dice la verdad, cuando fue una vil traición lo que provocó la muerte de Zapata. Licenciada, se nos está acabando el tiempo, ya no les alcancé a platicar, yo quería seguir con eso, pero es que sí nos come el tiempo. Amigos, ya nada más, porque quedé con ustedes, hay un personaje, Ramón Valdiosera, que una ocasión, él es, ¿han visto la película Tizoc? ¿Sí? O Cuando lloran los valientes de Pedro Infante, él diseñó el vestuario. Yo creo, vámonos más con Tizoc, él diseña el vestuario de la película Tizoc. Él es el que le enseña unos modelos allí en Cuernavaca a Miguel Alemán cuando era candidato a la presidencia, de modas, de vestuarios. Le gustan a Miguel Alemán, los manda a los Estados Unidos a una exposición, triunfan estos vestuarios, pero sobre todo por el color bugambilia, y cuando le preguntan a Valdiosera, ¿qué color es ese? Dice, pues es el color de México, ¿sí? Dicen, es un Mexican Pink, y ahí surgió, sí, el rosa mexicano. Ya no alcancé a platicarles toda la anécdota porque ya se nos fue el tiempo, licenciada. Una disculpa a todos nuestros amigos, y la próxima semana, pues, el estado de Nayarit, licenciada. Sí, qué lástima, profesor, faltó hablar del Teposteco. Sí. Y bueno, hay varias zonas arqueológicas, igual allá en Morelos, y pues bueno, amigos, hay varios mensajes, entonces en estos poquitos minutos que nos quedan, vamos a comentarlos rapidísimo. Bueno, primero los saludos a Montserrat y Samantha Hams Andrade, también al maestro Hermilo Candelas, a Martín Jiménez, saludos también a Silvia Lucía Garza, que nos escucha en Singapur, Rafael Jesús Zamora, saludos a los Ocumicho, nos dice también la profesora Analí, Higuera, dice que saludos también a sus alumnos de literatura de la Unitec Campus León, y en especial a su alumno Gabriel Andrés Márquez, que es también seguidor de Urus Radio. También a nuestros amigos que nos están escuchando en Morelos, está Orlando Hernández, en Cuernavaca también Giovanni Baena, Gilius García está en Jantetelco, Morelos, y dice que, bueno, él es arqueólogo y que hoy precisamente es Día del Arqueólogo. Hoy es Día del Arqueólogo, licenciada. Sí, bueno, es un abrazo para todos. Para todos. Es un trabajo loable. Saludos a sus colegas también que laboran en la zona arqueológica de Chalcalcingo, y a su esposa Nayeli Martínez también, y bueno, también a nuestro amigo Mauricio Grajales. También hay un mensaje en el chat que nos comentan del Museo del Ejército, a ver si lo alcanzamos a ver, híjole, es que son muchísimos los mensajes. Pero bueno, que hay que ir a visitar el Museo del Ejército. Igual ahí hablan de la historia de los niños héroes, que ya sabemos que pues no es tan cierta algunas cosas. Y bueno, ok, amigos, nos vamos, que estén muy bien, cuídense. Ya saben que todos los lunes nos escuchan aquí en www.spreaker.com/user/ Urus Radio a las 10 de la noche. También nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes. Y bueno, nos vamos con la canción que ganó. Y pues, ¿qué más nos queda? Que pues seguir estudiando. Hay muchas cosas que aprender de Morelos, de todos los estados. Y pues bueno, amigos, nos vamos con esta canción que ganó. Y aquí está.